Estamos en Sudán y este vídeo es un resumen de un increíble viaje con un grupo de amigos. Sudán es un destino poco conocido, pero totalmente recomendable por su patrimonio histórico. ¿Sabías que es el país con más pirámides del mundo? Pero un momento, empecemos por el principio del viaje. Llegamos a Jartum una noche de finales de marzo y desde allí cruzamos el desierto en dirección a Dongola. La primera parada importante fue Soleb, un poco más al norte, un tesoro en forma de columnas con jeroglíficos, piedras artísticamente labradas y restos de un gran templo egipcio entre la arena del desierto. El Nilo es el mayor río de África y tiene más de 6.500 kilómetros desde su nacimiento. Cruza Sudán y fue muy importante para la civilización nubia. A lo largo de nuestro viaje hicimos algunas paradas para ver sus cataratas. Hay 4 en Sudán y 1 en Egipto. Tuvimos la oportunidad de visitar pueblos nubios y recorrimos sus mercados. Para mí, la mejor manera de conocer un lugar. Los sudaneses, aunque no están acostumbrados a los turistas, nos recibieron siempre sonriendo. Un día subimos a la montaña sagrada Jebel Barkal, que era el centro principal del culto Amón en Nubia. Desde la cima se podían ver los restos arqueológicos de los templos. Espectacular. Justo al lado están las pirámides de Nuri, una necrópolis fundada por el rey Taharta en el 680-90 a.C. Allí coincidimos con una banda de hip hop local que después de saludarnos bailaron un poquito para nosotros. No nos podíamos perder las pirámides de Meroe, a unos 200 kilómetros de la capital. Son más pequeñas que en Egipto, de unos 30 metros de altura, y fueron utilizadas como tumbas para los reyes, reinas y altos funcionarios durante el reino de Kush en Nubia. Mi momento preferido del viaje fue dormir en el desierto y en las casas nubias, las puestas de sol, los amaneceres, cenar bajo las estrellas, aquella noche que jugábamos al billar o cuando salimos a tomar un hibiscus en la plaza de la ciudad de Karima. Reconozco que es imposible conocer un país en solo 2 semanas, pero al menos volvimos con la esencia de un pueblo que vive en el desierto a las orillas del río Nilo. Hasta muy pronto, Sudán.